Buenos días. Soy Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edad y Vida, y os doy la bienvenida y agradezco tanto a los ponentes como a los participantes vuestra presencia. En dos palabras presento a la Fundación, para el que no la conozca. Es una misión muy simple, la nuestra, y es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para ello nos centramos en 4 áreas. Una es la de recursos, los recursos básicamente económicos, la vida activa, la salud y el final de vida. Nuestra fundación es el punto de encuentro pues, tanto de los intereses de sectores económicos como de colaboradores del mundo académico, asociaciones de personas mayores y el mundo público. Somos grandes defensores de la colaboración público-privada, y para que lo sepáis tenemos más de 20 años de historia. Hoy continuamos con una serie de seminarios web que llamamos el primer foro de envejecimiento de edad y vida 2021. Ya tuvimos varias sesiones anteriores, el 27 de mayo y el 3 de junio, para hoy desarrollar 2 sesiones más y el próximo jueves 17 de junio otras 2 sesiones más. El nuestro hoy es un enfoque diferente al que hasta ahora pues, Edad y Vida ha ido desarrollando, y es, por un lado, con un ponente principal, analizar cuáles son los retos más importantes de uno de los temas concretos. Hoy será el de la alimentación, y después un debate a partir de especialistas sobre las posibles soluciones a estos retos. Hasta ahora, en el Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, que llevamos a cabo cada 2 años y que este año, en octubre, vamos a tener su 7ª edición, digamos que allí nos centramos en mejorar la calidad de vida en personas que ya están en situación de dependencia. Mientras que en este foro de hoy lo que hacemos es hablar de los retos para intentar retrasar la situación de dependencia y llegar a mayores con las mejores condiciones de vida. Hoy vamos a hablar de alimentación y nutrición de las personas mayores para que envejezcan con los mayores niveles de bienestar y calidad de vida posible. Hablaremos de nutrición, claro, pero también de desnutrición, del placer de comer, de los micronutrientes, de vitaminas, de disfagia y muchas otras cosas más. Empezaremos con una ponencia inicial de Edwin Fernández, doctor en nutrición, científico investigador en Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Paz, y a continuación llevaremos a cabo un debate con especialistas que más tarde el moderador, que será Pablo Perlado, aquí también en pantalla, que es director de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado de Harman. Llevaremos, como digo, un debate, y más tarde Pablo os presentará a los ponentes. Tenéis la oportunidad de comentar a través del chat, que está el botón de chat que está abajo. Tenéis también la posibilidad de hacer preguntas. Si puede ser, mejor separar. Una cosa es comentar y otra cosa es hacer preguntas. Y sin más, os dejo con Edwin Fernández, que iniciará su presentación. Muchas gracias. ¿Podéis escucharme bien? Sí, Perfecto. perfectamente. Vale, pues lo primero, muy buenos días a todos y a todas las espectadoras y espectadores que estáis aquí viendo este pequeño foro y este pequeño seminario que vamos a hacer. Y antes de empezar, pues me gustaría agradecer tanto a María José Abraham como a Romina, como a Pablo, el que me hayáis permitido el participar en estas sesiones. Entonces, yo os voy a dar durante los próximos minutos un pequeño seminario que va a tratar sobre la alimentación de las personas mayores, de la población anciana, y voy a compartiros pantalla, así que espero que lo podáis ver sin problemas. A ver, supongo que se verá. Si no lo veis, por favor, pues me lo comunicáis para que no haya mucho problema. Bien, perfecto. Pues en los próximos minutos lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido para ver, pues,
cuáles, digamos, serían las principales patologías que acogerá este grupo poblacional y cómo estas patologías pues, afectan en mayor o menor medida a lo que sería la alimentación. Vamos a hablar de manera muy somera de cuáles son los requerimientos nutricionales a través de una serie de tablas de ingestas recomendadas para la población española y posteriormente pues hablaremos también de una manera bastante resumida de ciertos compuestos o nutrientes que deberíamos de tener en cuenta a la hora de desarrollar alimentos específicos para este grupo etario. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el envejecimiento es el concepto principal que debemos de tratar a la hora de hablar de este grupo poblacional. Todos sabemos pues, que una vez que hemos alcanzado la madurez, disfrutamos de una serie de años en los cuales pues, generalmente gozamos de una buena salud, pero posteriormente comienza un declive que es absolutamente normal y fisiológico, que es lo que se conoce como envejecimiento, en el cual pues, digamos que el organismo empieza a sufrir una serie de pérdidas a nivel funcional y en el último extremo de este proceso pues, nos lleva directamente a lo que sería la muerte o el fallecimiento de la persona. Sí es cierto que debemos hacer una diferenciación en cuanto a las edades en las que deberemos de hablar de esta serie de personas que forman parte de esta población. En primer lugar, hablamos de adultos mayores, según la Organización Mundial de la Salud, en aquellas personas que tienen entre 60 y 65 años. Sin embargo, a partir de los 65, digamos que clasificamos a estas personas en función de si son mayores jóvenes, ancianos o longevos, que todo va a depender de las edades que os pongo aquí en la diapositiva y que las tendremos de tener en cuenta más adelante. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa del envejecimiento? Bien, lo primero es que de manera natural empezamos a tener un descenso en cuanto a la actividad física y sobre todo en cuanto a la ingesta de alimentos. Es normal y es habitual pues, que una persona empiece a tener una serie de sensaciones respecto al hambre y a la saciedad, a todos esos impulsos, que van a verse disminuidos en este grupo etario. Todo esto nos va a llevar en mayor o en menor medida a hacer cambios a nivel antropométrico. Y sobre todo el compartimento que se va a ver más afectado es la masa muscular, que empieza a disminuir en mayor o menor medida. Todo esto nos va a llevar a cierto deterioro corporal que lo que va a provocar es que la persona, o mejor dicho, el organismo de esta persona, disminuya la capacidad para poder adaptarse a ciertos cambios, tanto a nivel metabólico como ambiental, ¿vale? Y esto al final lo que va a provocar es un aumento de la vulnerabilidad de este grupo poblacional que deberemos de tener en cuenta de cara sobre todo al sistema sanitario y de cara a la nutrición de este grupo. A ver, principalmente se asocian una serie de patologías crónicas a este grupo, que ya sabéis que, bueno, que son alteraciones que generalmente suelen ser irreversibles o que de alguna forma u otra requieren de un tiempo de recuperación relativamente prolongado. Por supuesto, con un tratamiento que deberá ir acompañado en algunos casos, de medicación y en la mayoría de ellos de una alimentación correcta y adecuada. Vamos a destacar principalmente en los diferentes grupos de edad, gracias a esta encuesta nacional de salud, que fue la última que se hizo en 2017 y que me imagino que en los próximos años pues, se actualizará. Tenemos que hablar de la presencia importante de hipertensión arterial, de artrosis, de hipercolesterolemia e incluso de diabetes. Estas patologías las debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar alimentos, puesto que habrá una serie de compuestos que favorecerán el hecho de que el alimento que estamos desarrollando pues, pueda ser consumido por estas personas sin que su salud se vea de alguna forma comprometida. Lo más importante es que según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, por muy bien que podamos llegar a esa edad o por una salud que podamos encontrar como adecuada en esta población, aproximadamente un 73% de las personas que son mayores de 65 años, que recuerdo entrarían dentro del grupo que hemos estado describiendo al principio, presentan por lo menos una patología crónica, que realmente es lo ideal, que muchos de nosotros pues siempre deseamos que cuando lleguemos a esa edad intentemos no tomar esa retahíla que muchas personas tienen de consumo de medicamentos, que al fin y al cabo pues también pueden afectar tanto al modo de alimentarse como incluso a la calidad de vida que tanto afecta. No obstante, sí es cierto que tanto la hipertensión como la hipercolesterolemia, la diabetes y las otras enfermedades que hemos visto, con una correcta alimentación y con un tratamiento adecuado, se pueden sobrellevar sin ningún tipo de problema, sin que se altere en exceso esa calidad de vida de la que os he estado hablando.
Sin embargo, fuera parte de esas patologías crónicas que os he estado comentando en un principio, sí hay que prestar atención a las que pueden generar una mayor mortalidad en este grupo poblacional, como son la insuficiencia cardíaca, que va a tener una relación estrecha tanto con la hipertensión como con la hipercolesterolemia, la demencia, más que nada porque va a provocar ese descenso de la funcionalidad y una mayor dependencia que a lo mejor otras personas de la misma edad que no tengan este tipo de patología, y la SEP. Son las tres que suelen generar mayor mortalidad. No obstante, vamos a fijarnos sobre todo en las primeras porque son en las que la alimentación al final puede ejercer pues un mayor beneficio. Sí es cierto que cuando estamos hablando de esta población, pues se habla de una serie de índices del estado de la salud poblacional que probablemente la mayor parte de vosotros pues conozcan, pero los vamos a definir con un poquito más de detalle. Encontramos la esperanza de vida, que es el más llamativo de todos, y que es una manera clásica de aproximarse al estado de salud de la población. Este indicador no solamente refleja lo que sería la calidad de vida a nivel de salud, sino también a nivel social, económico y sanitario en un lugar concreto. Generalmente suele hacerse a nivel de país. La esperanza de vida a una edad determinada pues es el promedio de número de años que se espera que vive un individuo a esa edad determinada, si se mantienen las tendencias actuales de las tasas específicas de mortalidad por edades. Entonces, ese promedio refiere al conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en particular. Eso sí que es verdad que lo tenemos que tener en cuenta porque todos los indicadores van a tener esa premisa. En España, en 2019, por ejemplo, la esperanza de vida para los hombres fue de 80,9 años, mientras que la de las mujeres, que siempre suele ser ligeramente superior, fue de 86,2 años. Posteriormente podemos hablar de otro indicador, como es los años de vida saludable, que este se basa tanto en la mortalidad como en la limitación de actividad física, lo cual es un parámetro bastante a tener en cuenta en este grupo poblacional, por lo que os he explicado anteriormente de las consecuencias del envejecimiento. Y además tenemos otro indicador, que sería la esperanza de vida de buena salud, cuyo interés principal se centra también en la evaluación en años del impacto que sobre la calidad de vida pues, se ejerce la presencia de enfermedades y de problemas de salud. Por tanto, en este indicador sí que tendríamos en cuenta todas las patologías crónicas que hemos visto con anterioridad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de manera natural, aproximadamente a partir de los 60, 65 años, empieza esa etapa de envejecimiento que os comentaba anteriormente y lo que provoca es ese deterioro del grado de funcionalidad del anciano. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues podemos encontrarnos con diferentes escenarios. Nos encontramos con aquellas personas que por cualquier motivo pues viven solas en su domicilio, lo cual puede generar a largo plazo que tengan cierta discapacidad para poder depender por sí mismas y que por tanto el grado de dependencia de otras personas para su cuidado aumente. ¿Esto qué provoca? Pues generalmente la dependencia provoca que estas personas que viven solas pues sean de alguna manera ingresadas en algún centro geriátrico para que la calidad de vida o que el estado de salud pues pueda de alguna forma estar más vigilado que cuando estas personas viven solas. Y todo esto va a ejercer una influencia pues totalmente estrecha en cuanto a lo que son los requerimientos nutricionales. En la tabla que os dejo, está sacada de Moreiras y colaboradores, que pues, si no lo sabéis, pues son unos investigadores muy involucrados en cuanto a lo que se refiere a la investigación nutricional aquí en España, nos indican dentro de los principales macronutrientes cuáles serían los principales aportes que se deberían de realizar a través de la alimentación. Por ejemplo, la energía tiene unos requerimientos en este grupo de edad aproximadamente de 30 kilocalorías por kilogramo de peso y día, mientras que las proteínas se establecen para una población estándar anciana de aproximadamente un aporte de entre 0,9 y 1,1 gramos. Los hidratos de carbono no especifican, al igual que las grasas, un contenido específico, sino que se tratan de objetivos nutricionales, en los cuales deberíamos de tener en cuenta que aproximadamente entre un 50 y un 60% del valor energético total de la dieta debería de provenir de los hidratos de carbono, mientras que las grasas deberían de aportar un 25-30% de ese valor energético total. Y el restante procederá, por tanto, de las proteínas. Sí es cierto que tanto en los hidratos de carbono como en las grasas se hacen pequeños subgrupos, como es el caso de los azúcares en el primer caso, que no deberían de aportar más de un 10% del valor energético total de la dieta. Y las grasas, en cuanto a los ácidos grasos, tiene que haber un aporte determinado tanto de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Ya sabéis siempre que los monoinsaturados van a ser preferentes en cuanto al aporte frente a los otros tipos de ácidos grasos saturados.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en muchas ocasiones, tanto los azúcares como las grasas se utilizan para favorecer el estímulo de apetito en este grupo poblacional y que de esa forma puedan incrementar la ingesta energética y también mejorar mucho lo que es el perfil de la dieta general. También se hacen una serie de especificaciones en cuanto a nutrientes más específicos, como por ejemplo son el sodio, que debería de ser inferior a 2.400 miligramos por día, algo muy relacionado con la hipertensión que comentábamos al principio, y algo que no se nos puede olvidar jamás es que este grupo poblacional tiene que encontrarse completamente hidratado, porque un fallo en la hidratación puede llevarnos a una serie de sucesos que empeorarían la calidad de vida y el estado nutricional del paciente. Entonces se establece aproximadamente, al igual que la energía, pues unos 30 mililitros por kilogramos de peso corporal y día. Ojo, lo voy a recalcar al final, pero sí es cierto que uno de los mensajes que quiero que os llevéis es que hay que llevar una alimentación equilibrada basada en la pirámide de nutrición saludable que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria pues lleva desarrollando desde prácticamente principios del siglo XXI. Aparte, algo que tendremos que tener en cuenta y que probablemente se desarrollará en otras ponencias. Tenemos una serie de cambios en el aparato digestivo que afectarán sobre todo al tema de la secreción intestinal. Y no solamente a nivel a lo mejor intestinal o colónico, sino también a nivel bucal. ¿Por qué? Pues porque a nivel intestinal, aparte de esa disminución de la secreción, se va a provocar una atrofia de las microvellosidades intestinales, que lo que va a provocar es una mala absorción de los nutrientes de la dieta. Por tanto, a veces, aunque intentemos cubrir todos esos requerimientos, sí es cierto que puede que en algunos casos particulares o en algunos grupos de edad más mayores se provoque una mala absorción de nutrientes que deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar un producto. Y por supuesto, a nivel bucal, ¿vale? A nivel del aparato digestivo superior, la disminución de la secreción de saliva y también alguna serie de patologías bucodentales, como pueden ser pues, un fallo en la mandíbula o la pérdida de dentición, podrían llevarnos al estado de disfagia, en el cual el paciente pues, necesitará de una modificación en cuanto a la textura de la dieta para poder consumir alimentos sin que esto genere un problema en él. Cuando la alimentación no es completamente adecuada, se produce un cambio a nivel antropométrico, que es el que os comentaba en un principio de la presentación, y debemos de distinguir diferentes fenómenos que pueden surgir a través de esa desnutrición, como son la sarcopenia, la malnutrición o la caquexia. La sarcopenia afecta sobre todo a lo que es el compartimento muscular y puede depender tanto por la edad, que sería a nivel fisiológico, como derivado de otra serie de patologías, como podría ser pues, a lo mejor el cáncer u otras patologías crónicas. Entonces, diferenciamos en este sentido lo que sería una sarcopenia primaria de una sarcopenia secundaria. La malnutrición, por otro lado, se suele utilizar como un sinónimo de la desnutrición y lo único que se refiere es a un desequilibrio nutricional, en el cual pues, la persona es incapaz de ingerir todos esos nutrientes que necesita para poder llevar una alimentación adecuada. Y por último, estaremos hablando de otro síndrome diferente, que es la caquexia, que sí que es cierto que se asocia a una enfermedad subyacente, pero que tiene un origen también multifactorial. Y en este caso, muchas veces no se ve solamente afectado el compartimento muscular, sino que se puede ver también una depleción en el compartimento graso. Pero ya os digo que simplemente es para que podamos diferenciarlo y que sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando estamos desarrollando un producto determinado. La última parte de la presentación os voy a hablar de manera breve de lo que sería el concepto de nutrición personalizada, que no sé si lo habéis escuchado, pero sí es cierto que son los pasos a los que se está dirigiendo todo el tema de las intervenciones nutricionales. Con la nutrición personalizada lo que se intenta es que en lugar de utilizar recomendaciones a nivel poblacional, siempre atendamos a lo que es la propia genética y los factores ambientales que rodean a un individuo para poder desarrollar recomendaciones nutricionales completamente específicas que se desarrollen con sus hábitos de vida. Todo esto provocará pues, que se desarrollen alimentos completamente específicos para esos grupos que tienen unas necesidades especiales. ¿Cómo se puede, bueno, una de las principales estrategias para poder introducir alimentos en la dieta de este grupo poblacional, también derivado de aquellas patologías del aparato digestivo, son con los suplementos nutricionales orales, que suelen ser pues, una medida bastante eficaz para poder paliar todos esos síntomas de desnutrición o para evitar que aparezcan en un principio. A través de estos suplementos nutricionales orales, se puede mejorar tanto las sensaciones de apetito saciedad del paciente como incrementar esa ingesta energética, proteica y lipídica para que no haya ninguna depleción de ningún compartimento corporal. Y por supuesto, esa mejora en la ingesta de nutricional siempre va a provocar una mejora tanto a nivel de índice de masa corporal como de peso del paciente.
Eso sí, siempre vamos a tener que adaptar estos suplementos nutricionales orales en función de la patología de base que tenga la persona. Por ejemplo, si por un casual estamos intentando diseñar un producto relacionado para las personas diabéticas, pues lo más seguro es que tengamos que modificar la composición de carbohidratos del mismo, intentando pues, que sean de bajo índice glucémico o incluso que sean a través de edulcorantes o de otro tipo de compuestos que no eleven tanto los niveles de glucosa en sangre. Las proteínas, que casi siempre suele ser el nutriente principal que se trata en esta edad, por lo que os he comentado anteriormente de los problemas de sarcopenia derivados del envejecimiento, tienen diferentes aportes en función de la situación fisiológica del paciente. Por ejemplo, ya hemos visto antes en las tablas de Moreiras que se realizaba una recomendación de entre 0,9 y 1,1 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas, que en algunos estudios, como por ejemplo el que se realizó de ProtAge, se elevaba a 1,2 en individuos ancianos sanos. ¿Qué pasa? Cuando el individuo presenta ya una enfermedad crónica o aguda, el contenido en proteínas se debe aumentar de manera ligera por lo menos hasta 1,5 gramos. Mientras que si nos encontramos ante un caso de sarcopenia grave, caquexia o una malnutrición severa, el contenido de proteínas siempre se puede elevar incluso a 2 gramos por kilogramo de peso, que de hecho suele ser en muchísimas ocasiones el límite que se establece en el aporte de algunos suplementos nutricionales orales hiperproteicos. Eso sí, también debemos de tener en cuenta si el paciente presenta algún tipo de problema relacionado con lo que es la actividad renal, porque si los riñones se ven afectados por cualquier enfermedad o por cualquier motivo, deberemos tener en cuenta que no podemos elevar tanto las proteínas en la dieta, porque al final lo que estaremos haciendo es provocar un problema mayor que el que intentamos paliar desde un inicio. Dicho esto, hay nuevas fuentes de proteínas que se están utilizando ahora pues, de manera amplia, que proceden sobre todo de fuentes vegetales, como son las legumbres y las algas. De hecho, el utilizar harina de guisante, harina de garbanzo o introducir algún tipo de liofilizado de algas en la composición de algunos productos parece ser una tendencia que utilizan las empresas para poder darle un valor añadido al desarrollo de productos para la tercera edad. Si recordáis, a principios de este año de 2021, es cierto que la EFSA aprobó el uso de un animal, en este caso del Tenebrio molitor, que es un pequeño gusano, para poder incorporarlo, por lo menos para probarlo como un ingrediente de nuevos alimentos. Sí es cierto que hay componentes que evidentemente nos provocan rechazo porque nuestra cultura y nuestra gastronomía no están acostumbradas a introducir este tipo de productos en la dieta. Y quizá sería demasiado pronto como para considerarlo una nueva fuente de proteínas en un alimento. Sin embargo, los tiempos cambian, se realizan nuevos avances y es muy posible que al final, quizás se implemente de una manera en un futuro próximo. Otros compuestos bioactivos de interés que probablemente ya conoceréis son los omega 3, el HMB, que es un derivado de la leucina, que también se utiliza mucho para evitar la depresión muscular, y la colina, que va muy enfocada para las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo para el Alzheimer y en el Parkinson. Podemos hablar brevemente de la inmunonutrición, que sería la incorporación de alguna serie de vitaminas y de minerales que en teoría favorecen el sistema inmune, que ahora pues, con el tema de la pandemia se ve que está bastante en tendencia. Sin embargo, habría que ver a través de ensayos clínicos totalmente aleatorizados si el incrementar este tipo de vitaminas o de minerales en los productos es capaz de realizar una mejora en el sistema inmune antes de poder atribuirle a una serie de propiedades, ¿vale? Y por último, sí que os quería nombrar de manera rápida el uso de probióticos, que ya sabéis que los probióticos están teniendo un auge bastante fuerte en alguna serie de tratamientos patológicos y hay algunos estudios que se han realizado en la población anciana que parece ser que están encaminados a ver cómo cambia esa microbiota que forma parte de nosotros a través del aumento de unos microorganismos que son beneficiosos o la disminución de otros que son ligeramente más perjudiciales. Pero ojo, no podemos considerar el uso de probióticos como milagroso. Siempre deberá de estar acompañado tanto por una intervención física como por una intervención de la dieta. Y ante todo, lo que sí quiero recalcar de nuevo es que todo el desarrollo de alimentos para la tercera edad siempre debe enfocarse en una alimentación variada y saludable. No darle a la persona el mensaje de que el consumo exclusivo de ese tipo de producto puede paliar el hecho de llevar a cabo una alimentación saludable. No, ese producto debe de incorporarse en esa alimentación saludable para que la persona pueda gozar de buena salud. Así que yo termino mi intervención aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y cedo la palabra pues, a la siguiente persona que me anteceda. Perdón.
Pues muy bien, Edwin, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que ha sido muy enriquecedora y has puesto encima de la mesa temas muy interesantes para tener en cuenta la nutrición de las personas mayores. A continuación, como antes ha dicho Joaquín, escucharemos 3 propuestas de soluciones para mejorar la desnutrición de nuestros mayores, de la mano de empresas líderes en el sector como Campofrío, Brudilab y Fresenius Kabi. En primer lugar va a tomar la palabra Romina Polo, que es nutricionista dietista de Campofrío. Romina, te recuerdo 10 minutos, vamos bien de tiempo, pero 10 minutos y adelante cuando quieras. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, voy a compartir también mi presentación. Perdonar que... A ver. Me imagino que se ve. Se ve bien, se ve bien. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, primero de todo, agradecer a Edad y Vida el que nos hayan permitido participar en este primer foro y sobre todo que se le haya dado la relevancia a la alimentación, un tema que creemos que es muy importante en las personas mayores. Por otra parte, también el agradecer al doctor Edwin que nos haya hecho esta presentación y haya expuesto todas estas problemáticas que a nosotros nos permite pues, el motivo de por qué existimos. Primero de todo, una pequeña introducción de quiénes somos nosotros. Nosotros, muchos nos conocéis como Campofrío, pero sí que es verdad que actualmente pertenecemos a una multinacional, Sigma, que es la que lleva la división de alimentación a nivel mundial en Europa y que en el territorio español se nos conoce como Campofrío, pues porque ya es un nombre que a todos nos es muy conocido. Dentro de lo que es el grupo Campofrío aparece Healthcare Campofrío, que somos nosotros, es lo que hoy represento yo en este primer foro, que es una división exclusiva a lo que sería dirigida al sector sociosanitario. Entonces, para que tengamos un poquito de idea de lo que sería Sigma en Europa, tenemos pues 8 unidades de negocio, varios centros de producción, lo que esto supone más de 8.000 empleados y 13 marcas. Y principalmente la sede está en Madrid. Dicho esto, que sería un poquito la presentación de, a veces, pues que pueda aparecer nuestro nombre como Sigma y no se nos reconozca como Healthcare Campofrío, pues que sepáis el motivo. Ya me centro en lo que sería propiamente nuestra unidad de negocio, que es Campofrío Healthcare, que tuvo el nacimiento en 2012 a raíz de una demanda que existía a nivel hospitalario, residencial, sociosanitario, en las que buscaban un tipo de alimentación de textura modificada, natural, que hasta el momento pues el sector no le podía dar. Y es así que a raíz de nuestros clientes se nos hace esta petición y Campofrío pues intenta dar solución a este nicho de mercado y empieza a desarrollar lo que sería la gama de productos que hoy os intentaré explicar. Para ello se adaptaron todo lo que serían las fábricas. Sabéis que a pesar de que en todo el sector de fabricación debe haber una normativa, en este caso al ir dirigido a un sector sociosanitario, las recomendaciones y los controles todavía son más exhaustivos. Estos son imágenes de nuestra producción y también, evidentemente, teniendo en cuenta todo lo que sería la normativa a nivel de lo que sería propiamente la alimentación en sí, viendo que cada vez las exigencias de alérgenos, de controles, de plásticos, es cada día más y más exhaustivo. Nosotros en sí, nuestra línea, los puntos claves, me gustaría que se reflejaran bien en esta diapositiva. Partimos de lo que sería la elaboración natural a partir de productos frescos, nacionales y siguiendo lo que sería una dieta mediterránea.
Me ha gustado mucho que el doctor Edwin ha comentado lo que serían los alimentos de tradición, pues nosotros en sí aquí es donde hacemos muchísimo hincapié en que sea un tipo de alimentación que nuestros residentes, nuestros pacientes recuerden, y esto hace que les sea muchísimo más apetecible. Al mismo tiempo, dadas las circunstancias en las que se encuentran este tipo de personas, en la tercera edad, en la que pues, existe la sarcopenia, existe la caquexia, existe esta disminución de proteínas, vimos que era necesario enriquecer estos alimentos con un suplemento de proteína. En este caso es proteína de guisante, que como muy bien también se ha comentado antes, es una buena fuente y de un alto valor biológico, y al mismo tiempo porque nos librábamos de que fuera un alérgeno más. ¿Por qué teníamos que enriquecer con proteína? Porque si teníamos que hacerlo con el contenido propio del alimento, la textura a partir de lo que sería un origen animal quedaba demasiado espesa, y de ahí que no llegáramos a los requerimientos nutricionales. Y por eso fue que se hizo el desarrollo con esta suplementación de proteína de guisante para así poder dar los requerimientos nutricionales, estos más enriquecidos en esta edad, de lo que sería proteína. Como nosotros nos encontramos con un perfil de personas en las que tienen muchísimos problemas de masticación, algunos han perdido piezas dentales, se encuentran con distintas fases de disfagia, nuestros productos están adaptados para este tipo de patología, de ahí que sean productos de textura modificada. Para ello era muy importante que esta textura fuera homogénea, que no tuviera ningún tipo de alteración, y todo lo que sería nuestra gama de productos son aptos para personas con disfagia. Evidentemente están hechos con ausencia de alérgenos y sin azúcares añadidos. Como muy bien hemos explicado el doctor Edwin, por desgracia este perfil de personas tiene una serie de comorbilidades, pues desde hipertensión, diabetes, problemas renales, en las que nosotros con esta gama de productos también teníamos que velar que fueran aptas para este perfil de personas. Y de ahí que toda nuestra gama va sin sal añadida y sobre todo también lo que serían con unos valores de grasas a partir de aceite de oliva, para de ahí que sean unas grasas saludables y con el menor número de hidratos de carbono simples. Dicho esto, paso a presentaros algunos de nuestros productos, de nuestra gama, en la que veréis que todos tienen esta textura homogénea, de textura modificada, y la mayoría están enriquecidos con proteína. En el primer caso tenemos los desayunos, que este es nuestro último producto, de momento el único que existe en el mercado, que es un producto ya finalizado, hecho a base de frutas, cereales y proteínas de la leche, más las que enriquecemos con la proteína de guisante, en la que el producto ya está con una textura totalmente adaptada para las personas que tengan problemas de masticación o de disfagia. También tenemos, para ayudar a lo que serían los postres, meriendas, toda la gama de frutas trituradas, sin azúcares añadidos, hechos a partir de fruta fresca, en la que la persona tiene una variedad de frutas y por el hecho de que no pueda masticar, no tiene que renunciar a poder tomar fruta, tan necesaria también por el aporte de vitaminas y tan incluida en lo que sería la dieta mediterránea. Por otra parte, tenemos ya lo que serían los platos principales de una ingesta, bien en la hora de la comida o en la hora de la cena. En el tema de las cremas, principalmente son aportes de hidratos de carbono. En este caso, son cremas en las que no se les ha añadido nada porque principalmente es una fuente de hidratos de carbono y, como se ha explicado anteriormente, en personas con problemas renales que también puedan consumir este tipo de producto. Como plato fuerte, desde Healthcare Campofrío, podemos ofrecer lo que sería toda nuestra gama de triturados. Podemos decir que podemos ofrecer 27 tipos de triturados, son 3 gamas. La gama natural, en la que siempre partimos de verduras, hortalizas
una fuente de proteína y este enriquecimiento con proteína de guisante. La NutriPlus, que es igual que la anterior, pero a más enriquecida con vitaminas y minerales. Sería ya para un perfil de persona mayor en la que el grado de desnutrición todavía es más elevado, en la que probablemente estaríamos hablando, como se comentaba anteriormente, a un perfil de persona con caquexia. Y luego tenemos una gama, que es en la que actualmente estamos creciendo más, que es la gama de triturados tradicionales. El nombre, como bien indica, viene a recordar una gastronomía tradicional, tan importante para hacer apetecible lo que serían el acto de comer. Y estamos hablando de platos como una fabada, una fideuá, un magro a la riojana, que esto en cocinas de forma natural sería muy complejo poder hacer y en cambio de forma industrializada se puede hacer, y esto permite que a las personas mayores no tengan que sacrificar esos sabores que han disfrutado toda su vida. Y esto es muy importante porque, como bien sabréis, en muchos casos lo único que les queda a veces a algunos de los residentes o de las personas hospitalizadas debido a su discapacidad es el acto de comer. Entonces, para nosotros es muy importante el que puedan, en lo que es los momentos de la comida, que puedan disfrutar de estos sabores que han disfrutado a lo largo de su vida. Evidentemente, toda nuestra gama está hecha con aceite de oliva, muy importante porque es típico de nuestra tierra y porque es una fuente de grasas insaturadas y un buen aporte de una grasa también necesaria, como se comentaba anteriormente, en estas edades. Y permitirme que aquí sí que dedique un minuto a lo que serían las aguas gelificadas. El tema de la hidratación creo que también es muy importante que le demos un poquito de tiempo, porque muchas veces la gente mayor estamos todos muy pendientes de si ha comido, si se ha tomado la medicación, pero a veces nos olvidamos de si se ha hidratado. A medida que la persona va teniendo más edad, va perdiendo esta sensación de sed y esto hace que ella misma no pida o no tenga la necesidad de beber. Entonces nos encontramos con problemas de deshidratación, con unos problemas de decaimiento que muchas veces simplemente haciendo este aporte de hidratación sería suficiente para que hubiera esta mejoría. Nosotros, en este caso, ofrecemos lo que son las aguas gelificadas, que permitirme destacar que es distinto de las gelatinas. Sé que en muchos casos se usa, pero es distinto porque las gelatinas pueden dar problemas en el tema de los líquidos, ¿vale? Porque no aguantan lo que es la textura, y en este caso las aguas gelificadas sí. Y sobre todo en nuestro caso lo que hemos intentado potenciar son los colores para que sobre todo esas personas que ya tengan una pérdida de conciencia, pues esos colores, esos olores, esos sabores les estimule esa secreción salivar y les ayude a poder hacer esta hidratación. Finalmente, una vez os hemos explicado todo lo que sería la gama de productos que podemos cubrir, como podéis ver, desde que empiezan el día con el desayuno, comida, merienda, cena, nosotros como empresa llegamos directamente a los centros residenciales o hospitales, desde la fábrica al centro, y también a través de empresas distribuidoras de alimentación que bien están implementadas en los centros residenciales, en los hospitales, a través de distribuidores, y actualmente y sobre todo a raíz de la pandemia ha habido una demanda por personas que vivían en casa o en centros que necesitaban este tipo de alimentación, en la que ha nacido nuestra página web, en que parte de nuestros productos a día de hoy se pueden ofrecer directamente a domicilio, ¿vale? Entonces, por mi parte, el recordaros de que para nosotros es muy importante, nuestra razón de ser es poder cubrir todo lo que sería una alimentación natural de textura modificada para todas aquellas personas que tengan unos problemas de masticación y disfagia, que
es muy importante que el acto de comer para ellos sea placentero, de ahí que nuestro objetivo es poderles dar unas recetas tradicionales, apetecibles y que las disfruten. Y sobre todo, estamos haciendo una exhaustiva investigación desde el Departamento de I+D para poder dar todos esos valores nutricionales que se nos han comentado anteriormente en las tablas, para que sea una ingesta completa y que nos ayude a recuperar todas estas carencias que tienen en estas edades. Por mi parte, muchísimas gracias y ya, si hay algún ruego o pregunta, ya luego lo hablaremos. Muy bien, muchas gracias, Romina, por tu exposición, por tu presentación de vuestras soluciones. A continuación va a tomar la palabra Jaume Borràs, que es el director general de Brudilab. Jaume, bienvenido. Tienes 10 minutos para ir bien de tiempo y recordaros a todos los participantes, a todos los que estáis en esta sesión, que podéis hacer las preguntas a través del apartado de preguntas. Así que animaros a hacer preguntas tanto a Edwin, a Romina, a Jaume como a Guillermina. Adelante, Jaume, cuando quieras. No sé si estáis viendo la presentación. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Pues nada, agradecer también a Edad y Vida, la fundación, que la invitación a participar. Y básicamente, desde Brudilab, deciros que nosotros somos una empresa investigadora desde hace 20 años en el sector de los omega 3, básicamente centrados en una molécula que es esencial para el desarrollo intelectual y visual del humano, que es el triglicérido puro de DHA, a imitación del que hay en la leche materna humana. Somos una empresa pequeña pero muy investigadora. En pocos años hemos hecho unos 30 ensayos clínicos en diferentes áreas de la salud humana y en estos momentos tenemos 10 estudios clínicos más que se están desarrollando en diferentes hospitales, ¿no? de todo el país. Cubrimos sobre todo el área oftalmológica, la neuropediátrica, también el área de la neonatología, el área ginecológica y obstétrica, el deporte, la fertilidad humana, también en hepatología y en oncología. Y mi intención hoy es centrarme en la importancia que tiene la visión para la autonomía individual de los mayores, porque son dos aspectos que van de la mano. Estamos hablando de la calidad de vida y, por lo tanto, poca calidad de vida puede haber si uno ha perdido la visión a edades tempranas en su proceso vital, digamos, de envejecimiento, ¿no? Por desgracia, el envejecimiento biológico, orgánico, de todo el organismo, pero también el ocular, el del ojo, está muy asociado con el estrés oxidativo. Tenemos la manía de respirar aire, en el cual hay un 21% de oxígeno, y por lo tanto el propio oxígeno da lugar a una serie de compuestos que son nocivos si se acumulan y que ayudan a ese proceso de envejecimiento. Y resulta que la micronutrición, que está incluida dentro del concepto del que hoy hemos hablado, ¿no? De la alimentación y de la alimentación en general, lo suaviza, lo puede hacer menos agresivo y favorecer los mecanismos reparadores, ¿no? Que son, digamos, lo que nos puede permitir llegar a una edad mucho más avanzada sin ser dependientes, manteniendo la autonomía, sobre todo la autonomía visual. Resulta que el estrés oxidativo, si lo analizamos en profundidad, se encuentra presente como base en la mayoría de las enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, como por ejemplo la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Donde la exposición durante los X años, desde que hemos abierto los ojos al momento de nacer hasta que los cerramos al marcharnos de este mundo, pues la luz es una fuente de fotooxidación y por lo tanto de estrés oxidativo dañino para los tejidos y en este caso para la mácula, ¿no?
por ejemplo, la retinopatía diabética, ¿no? O la diabetes en general, pero la retinopatía diabética, que es la afectación de los microvasos de la retina por el exceso de glucosa que, digamos, sufre un proceso de fermentación y da lugar a una serie de polioles, de alcoholes tóxicos, que lo que hacen es dañar las paredes de los vasos sanguíneos que afectan al riñón, al corazón, también a la retina y a todos los órganos de la economía, ¿no? O el glaucoma, que es una enfermedad de tipo metabólico genético, en la que hay una menor producción de glutatión, que es una proteína, digamos, que fabrican todas las células de mamífero precisamente para poder vivir en la atmósfera terrestre y respirar oxígeno, porque es el antioxidante número 1 para eliminar esos radicales libres que se forman en la propia respiración celular y que, debido a la ausencia de glutatión, eso ocasiona un intenso estrés oxidativo que es el responsable de la progresión de la enfermedad. O también tenemos la sequedad ocular. Se hablaba de 3,5 millones de mujeres americanas por encima de los 55 años que sufren sequedad ocular debido básicamente a una evaporación exagerada de la lágrima que va a generar estrés oxidativo e inflamación de la superficie ocular y que les va a dar, digamos, un mal vivir con sensación de arenilla en los ojos constantemente, ¿no? Resulta que la oxidación y la protección antioxidante son conceptos a veces un poco confusos. La oxidación tiene lugar en las células, dentro de las células y en los tejidos debido al acúmulo de estos radicales libres llamados oxigenados, porque todos derivan del oxígeno, y que se producen normalmente en la respiración celular, en las mitocondrias de la célula, ¿no? Un radical libre oxigenado es una molécula derivada del oxígeno cuyo orbital externo, que normalmente tiene 2 electrones, le falta uno o los 2 electrones y por lo tanto es químicamente inestable y tiende a buscar moléculas vecinas para robarles los electrones que le faltan y poderse de esta manera estabilizar. Por lo tanto, dañan al ADN, dañan las proteínas, dañan los hidratos de carbono y los lípidos que componen las organelas de las células, ¿no? Y por eso existen los antioxidantes, como por ejemplo el glutatión, que lo fabrican nuestras células, ¿no? Hemos dicho, pero también hay antioxidantes externos como el ácido, la vitamina C, ¿no? O la vitamina E y otros polifenoles de la naturaleza que lo que hacen es ceder sus electrones a las sustancias oxidadas para que se puedan reducir, captando, como vemos aquí en la imagen, a esta le falta un electrón, tiene un solo electrón, el antioxidante, que podría ser la vitamina C, cede el electrón y de forma que el antioxidante se oxida porque ha perdido el electrón, pero la sustancia oxidada se ha reducido porque lo ha ganado, ¿no? Y un poco tenemos un mecanismo de supervivencia en la atmósfera que está muy adaptado, digamos, al estilo de vida de cada uno, que está compuesto de una serie de antioxidantes que son enzimas. Enzimas son proteínas facilitadoras de reacciones químicas, ¿no? Tenemos la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, la superóxido dismutasa, la catalasa, que requieren de una serie de átomos metálicos, como son el zinc, el selenio, el hierro y el cobre y el manganeso, ¿no? Y luego tenemos una serie de antioxidantes que son dadores de electrones, que pueden ser de producción endógena, como hemos dicho, el glutatión, por ejemplo, y el ácido úrico, o la mayoría, que son exógenos, que proceden del exterior con la dieta, como pueden ser las vitaminas, ¿no? La vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, etc. Y luego algunos antioxidantes polifenoles que proceden de los frutos silvestres y que también son dadores de electrones. Aquí estamos viendo, digamos, la reacción química que tiene lugar dentro de las células para eliminar esos radicales libres, como son el anión superóxido, puede ser el oxígeno al cual le falta un electrón, o bien el peróxido de hidrógeno, ¿no? Gracias a estas enzimas que hemos comentado, cómo transforman el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular, ¿no? Para que no se acumulen, y eso ocurre gracias al glutatión, a esa molécula, a esa proteína de los mamíferos que cede sus electrones para eliminarlos. El glutatión es un tripéptido, es decir, tiene 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, y como hemos dicho, tiene un papel crítico en las células de mamífero.
resulta que el glutatión en la senectud se ve que mengua, se reduce de forma intensa, sea porque hay una producción desacelerada en las células, que ya son células seniles, o bien porque hay un consumo excesivo, o por ambas causas. Y también la actividad de estas enzimas, como por ejemplo la superóxido de dismutasa, aquí lo vemos en tejido de cadáver humano, ¿no?, a diferentes edades, y como podéis ver, la actividad de la superóxido de dismutasa en un joven de 30 años fallecido está prácticamente al 100%, mientras que ya a los 40 nos situamos en un 60% de actividad aproximadamente, a los 70 nos situamos sobre el 40% de actividad de esta enzima y ya a los 90 o 80 años estamos pues, cerca del 10% de actividad. Es decir, que la protección antioxidante, a medida que las células envejecen y el organismo envejece, pues también mengua esta defensa antioxidante. Brody, en el Congreso ARBO americano del año 2008, presentó un estudio en el que la presencia de DHA, de ácido docosahexaenoico, que es el poliinsaturado omega 3 con más enlaces dobles, el más poliinsaturado, cuando enriquece las membranas, vimos que inducía la síntesis de glutatión de una forma muy intensa, es decir, que aumentaba la protección antioxidante dentro de las células, que fue lo que nosotros conseguimos patentar y que se nos fue concedida ya de forma, digamos, definitiva por el Tribunal de Patentes de la Unión Europea en el 2014. Y simplemente recordar que el aporte de estos micronutrientes, como pueden ser pigmentos naturales, como los carotenoides de color amarillo, que proceden, por ejemplo, de las hojas verdes, como pueden ser la espinaca, las acelgas, el brócoli, etcétera, de la naranja también, que se depositan en la mácula y en la retina para formar un pigmento, un filtro biológico frente a la luz azul, sobre todo, que es la más fototóxica, ¿no? Y vemos cómo en la degeneración macular asociada a la edad estos pigmentos suelen estar escasamente presentes. Y por la vía dietética se pueden administrar para aumentar la densidad. Hemos dicho que las vitaminas son antioxidantes también que nos llegan con la dieta. Algunas son liposolubles, como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A y otras que son hidrosolubles y protegen mejor a los fluidos, como puede ser la vitamina C o el grupo vitamínico B. También tenemos los minerales que forman parte de los cofactores metálicos de estas enzimas antioxidantes que he citado. Y por último, hay otros nutrientes, evidentemente aquí está simplificado, como son los ácidos grasos de cadena larga, el DHA, que es el más poliinsaturado, el ácido docosahexaenoico, que es un inductor, como he dicho, de la síntesis de glutatión y, por lo tanto, también ofrece una actividad antiinflamatoria muy potente. Es decir, que el aporte de estos micronutrientes no es baladí, es importante tenerlos presentes porque muchas de estas enfermedades pueden ser, de alguna manera, frenadas en su evolución gracias al aporte, porque los estudios clínicos demuestran que responden a la dieta rica en los mismos, ¿no? Y aquí un poco veis pues, la gama de productos que nosotros tenemos para oncología, para pediatría, para oftalmología, que es este grupo de aquí, para la hepatología, que es el hígado, la esteatosis hepática, la fertilidad humana, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia o los pacientes mayores a los que hay que potenciar la inmunidad. Y nada más, si hay alguna pregunta luego al final, pues con mucho gusto la contestaremos. Gracias. Pues muy interesante, Jaume, ir a las raíces, a la bioquímica. He vuelto 20 y tantos años atrás a mis clases de farmacia, la verdad es que me ha encantado. Muchas gracias porque sí que hay que conocer bien los detalles de los procesos. Me alegro. Luego volveremos, seguro que habrá preguntas. A continuación, Guillermina Moreno, Medical Manager de Nutrición Integral de Fresenius Kabi, nos va a hacer su presentación de sus soluciones. Adelante, Guillermina, cuando quieras. Muchísimas gracias. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Ahí la están viendo, ¿correcto? Sí, muy bien. Bueno,
Entonces, antes que nada, agradecerle por supuesto a la Fundación Edad y Vida por esta invitación a este primer foro de envejecimiento. Es un placer estar aquí con otros disertantes y otras empresas comentando nuestros productos y sobre todo intentando mostrar y buscar soluciones para una edad tan interesante y tan frágil también como son los mayores. Antes que nada les quiero comentar un poquito sobre Fresenius Kabi. Nosotros pertenecemos al grupo Fresenius, que es un grupo internacional dedicado a la salud de los pacientes, proveyendo de productos y servicios para centros hospitalarios y también de diálisis, además de acompañar a los pacientes en el domicilio. Estamos presentes en más de 100 países en todo el mundo y somos en total más de 40.500 empleados. Tenemos 65 centros de producción y compounding, 70 organizaciones de marketing y venta y 20 centros de investigación. Y dentro de Fresenius Kabi podemos decir que estamos divididos como en 5 sectores, ¿no? Dentro de ellos tenemos la nutrición clínica, que es el que pertenezco, y dentro de la nutrición clínica tenemos la nutrición enteral, nutrición parenteral y home care, que es NutriHome. Tenemos también fluidoterapia con soluciones de infusión, soluciones de irrigación y coloides. Tenemos también medicamentos genéricos endovenosos que pertenecen a diferentes áreas de la medicina como la anestesia, la analgesia. Tenemos antiinfecciosos, tenemos también para paciente crítico y para oncológicos. Tenemos dispositivos médicos con tecnología de infusión y de transfusión. Y también tenemos biosimilares, particularmente en el área de oncología y de enfermedades autoinmunes. Pero yendo un poquito más específico a la nutrición clínica, les comenté que teníamos dos tipos de nutrición particularmente, ¿no? La nutrición parenteral y enteral. Y Guillermina, ¿qué es eso? Entonces vamos a explicar un poquito, porque no todo el mundo precisa saber lo que es parenteral y enteral. Y les cuento que la nutrición parenteral es aquella que se pasa por vena, es la que está representada en amarillo, y esta puede ser administrada por vía central o periférica. Esto, digamos, es importante a la hora de formular estas dietas, este tipo de nutrición, porque va a depender de la osmolaridad, la vía por la que se va a poder pasar. Tenemos también la nutrición enteral, y tenemos también varias vías de administración de la nutrición enteral. La nutrición enteral es aquella que utiliza el tubo digestivo para ser administrada, y esta puede ser por vía nasogástrica, que es por sonda, ¿no? Por vía gástrica, una gastrostomía, o por yeyunostomía. Y por otro lado tenemos la nutrición enteral por vía oral, que son los suplementos que se van a administrar justamente por vía oral. Y esto es importante porque todas estas nos van a ayudar a la hora de nutrir mejor al paciente, sea la necesidad que tenga el paciente. Por otro lado, también nosotros le ofrecemos no solo la nutrición, sino también las bombas de nutrición para poder infundir este tipo de dietas, que también es importante y fundamental a la hora de poder administrarlas. Cuando el paciente está internado, y antiguamente era así, si necesitaba nutrición, algún tipo de nutrición, precisaba quedarse en el hospital. Y uno decía, bueno, si el paciente no puede comer, no va a volver a utilizar la vía oral, va a precisar nutrición enteral para siempre y se va a quedar para siempre en el hospital. Y era un problema que hace más de 40 años existía. Pero hoy por hoy tenemos la posibilidad de acompañar a esos pacientes en su domicilio, aún precisando algún tipo de estas dietas. Recién comentaba sobre la nutrición enteral, porque pensar en parenteral en domicilio hace 40 años atrás era hipotético, era utópico, y gracias a Dios y a los grandes avances en la medicina, hoy podemos decir que pacientes con parenteral, inclusive parenteral exclusiva, pueden volver a domicilio y compartir con sus familias. Y eso es un gran avance y un gran alivio para muchos, y es un orgullo para nosotros poder decir que podemos acompañar a los pacientes en este momento, en esa fase, ¿no? Y esto es gracias a NutriHome. NutriHome viene ya pensándose en este concepto de home care desde 1984. De estas formas, en sus principios, como les comentaba, se permitió que los pacientes con nutrición enteral vuelvan a casa. Esto también favoreció la expansión en los productos de nutrición enteral,
Pero hoy por hoy, después de casi 40 años, podemos decir que en el mundo tenemos más de 70.000 pacientes con nutrición clínica domiciliar. Y esta nutrición, como les comentaba anteriormente, es tanto enteral como parenteral. Y lo importante de este servicio de NutriHome es que el paciente puede continuar con esta atención especializada que recibe en el hospital, pero en la comodidad de su casa. El objetivo de NutriHome es facilitar esta transición del hospital al domicilio y por sobre todas las cosas dar una máxima autonomía a los pacientes y sus cuidadores, teniendo la seguridad de que se está administrando la nutrición en forma correcta y segura. Pero además de esta nutrición que va para casa está siempre coordinada por los médicos hospitalarios, ¿no? Los médicos que acompañaban a estos pacientes, no queda librado al azar. Pero cuando es un suplemento biooral, ¿cuál es el más adecuado en función a las patologías que tiene el paciente? Y es aquí que nosotros estamos pensando nuestros productos en una forma óptima, ¿no? Tratando de mejorar para ofrecer a nuestros pacientes las mejores posibilidades en cada uno de nuestros suplementos. Y digo suplementos, pero también estas están en sus equivalentes en nutriciones enterales. Entonces, es válido para ambos. Y lo que estamos cada vez mejorando son varios puntos, como por ejemplo el perfil cardiovascular y antiinflamatorio. Y esto lo ofrecemos con un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados, con un alto aporte de ácidos grasos de cadena media, monoinsaturados, y un alto porcentaje oleico. Por otro lado, ofrecemos también un bajo ratio omega 6 y omega 3, con aportes de EPA y DHA. La mayoría de nuestros productos tienen bajo contenido en sodio, y aquellos que tengan fibra van a tener una mezcla de fibra que ya estuvieron hablando, ¿no? Esta fibra prebiótica, la importancia de los prebióticos, de los probióticos, el 98% en fibra fermentable y 2% no. Y tenemos que pensar también, y tenemos esta opción, de poder adecuar el suplemento según la situación clínica del paciente. Entonces va a haber pacientes que sean diabéticos o que por una situación de paciente crítico, por estrés, por alguna infección, presenten hiperglucemia. Entonces lo que les ofrecemos son suplementos con una mezcla proteica adecuada, con un aumento de contenido en MUFA, con triglicéridos de cadena media, hidratos de carbono con un perfil adaptado, especialmente en estos pacientes con diabetes, que es tan importante mejorar el control glucémico, reducir la glucemia postprandial y minimizar las fluctuaciones de glucosa, que es el gran temido en estos pacientes, y también con aporte de fibra, que sabemos que mejora el control glucémico. No voy a detenerme mucho porque quiero cumplir con el tiempo, pero quiero comentarles que también tenemos algunos productos específicos para EPOC, en el cual tenemos una mezcla adecuada de proteínas, con un bajo aporte de hidratos de carbono para disminuir la formación de carbohidratos en su metabolización, y un alto aporte de lípidos, y estos lípidos tienen un perfil antiinflamatorio. Por esto que les decía, con este ratio omega 6, omega 3 menor a 5, además del aporte de EPA y DHA. Para los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos nuevamente una adecuada mezcla proteica, con un perfil lipídico cardiosaludable, con un bajo contenido de ácidos grasos saturados y un aumento de ácidos grasos monoinsaturados, con un bajo contenido en sodio y también una menor osmolaridad. Y en estos pacientes particularmente que estábamos hablando de pacientes ancianos que suelen presentar fragilidad, sarcopenia, que más allá de tener o no desnutrición, sabemos que a partir de los 40 años la síntesis de músculo disminuye, entonces eso es inevitable que todos de cierta forma vamos a presentarlo, o aquellos que presenten fracturas de cadera. Tenemos fórmulas concentradas. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que, como decían anteriormente, no tienen sed, no tienen apetito. Entonces una forma de poder mejorar el aporte en estos pacientes es concentrando la fórmula, además de presentar una adecuada mezcla de proteínas, una mezcla de fibras y un contenido adaptado de vitamina D, que también fue hablado. En muchos pacientes de esta franja etaria tienen también úlceras por presión, se encuentran encamados por diferentes patologías,
y suelen presentar estas úlceras. Para esto es importante tener una óptima calidad proteica y también ofrecemos un producto en polvo, que esto facilita para mezclarlo también a aquellos otros alimentos que el paciente está recibiendo, que no sea exclusivamente la suplementación. Y otra patología que también se estuvo comentando fue la disfagia, el riesgo de aspiración o una deglutición ineficaz. Entonces, para esto es importante una adecuada mezcla proteica, un aporte de fibra prebiótica y una consistencia intermedia. También es importante la concentración de micronutrientes, con lo cual nos aseguramos que el paciente reciba todo lo que precisa según las recomendaciones. Y nuevamente un tema que se habló bastante fue el aporte de agua, y entonces nosotros aportamos en estos suplementos 152 mililitros por envase, que ya es un poco más a lo que también tendrá que beber el paciente. Y lo último que hemos lanzado es un suplemento que es un problema que escuchamos siempre, este problema de la adherencia, el cumplimiento y la persistencia. Los pacientes suelen cansarse por los sabores, es una queja que se escucha habitualmente en el consultorio. Me cansé del sabor, no quiero más. Y lo que estamos lanzando ahora es un suplemento que es de sabor neutro. Y de esta forma tiene la posibilidad de ser agregado a diferentes tipos de comida. Como tiene una buena adaptación y aceptación del calor, se puede agregar tanto en comidas frías como calientes, se puede cocinar y puede ser parte de cualquier tipo de consistencia para tener una mejor adherencia del paciente, que es lo que más nos importa. Rápidamente comentarles que para este tipo de pacientes hemos hecho algunas acciones desde Fresenius Kabi, no es un paciente que pasa desapercibido para nosotros, y en el mes de mayo hicimos una campaña en las farmacias comunitarias para que las personas que fueron a buscar sus remedios, que sabemos que en este periodo de pandemia muchos dejaron de consultar a sus médicos, la consulta fue telemática, entonces no tenían un contacto directo, le permitía que el farmacéutico tenga este contacto directo con el paciente y le pudiera hacer una detección precoz del riesgo de desnutrición o de desnutrición. Entonces les hacía unas pequeñas preguntas, les tomaba algunas medidas antropométricas y ya con esto el paciente podía salir con una pequeña orientación para evitar que este riesgo de desnutrición que presentaba o de desnutrición continúe. Entonces de esta forma se intentó y se intenta instaurar en la farmacia, a ver si lo podemos continuar, sería lo ideal, porque sabemos que muchos pacientes están evitando ir a los hospitales y a los médicos en este periodo de pandemia, pero a la farmacia no dejan de ir porque precisan buscar sus medicamentos. Entonces, de esta forma tenemos un cribaje de estos pacientes que si no fuera de esta forma realmente quedarían en sus casas o en instituciones sin este control y el capaz que a la hora de hacer el diagnóstico sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí tienen mi email si precisan por cualquier consulta. Muchas gracias. Muy bien, Guillermina, muchas gracias por la intervención. Muy interesante este programa de cribado en farmacias, espero que lo podáis seguir haciendo porque la farmacia es el centro de salud cercano al paciente, o sea que es muy interesante, muy interesante. Bueno, a continuación vamos a dar paso al debate, tenemos 20 minutos nomás, tenemos que acabar a 1:30 porque a las 12 tenemos la siguiente sesión del foro. A los asistentes pues podéis hacer las preguntas, todavía tenéis un poco más de tiempo en el apartado de preguntas y bueno, voy a formular algunas preguntas a los ponentes, ¿no? La primera de ellas para Edwin que dice ¿qué estudios evidencian que hay personas desnutridas? ¿No? Son varias preguntas, Edwin, ¿no? Por un lado que sí existen estudios que evidencian, ¿no?, la desnutrición de las personas y a los pacientes si se les hace un estudio nutricional y un seguimiento cuando ingresan y que en muchos casos somos conscientes de la medicación y la pauta farmacológica que toman, pero no da la sensación de que se le da la misma importancia a la alimentación y el estado nutricional de la persona mayor. No sé si esto es cierto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Son varias preguntas, como ves, que les he intentado agrupar porque vamos un poco mal de tiempo, ¿no? Vale, si quieres pues te voy recordando alguna, si te pierdes.
No te preocupes, las tengo aquí. A ver, hay un estudio que sí que es verdad que se ha realizado a nivel general en España ahora unos 6 o 7 años, que es el estudio Predices. Y en dicho estudio sí que se analizó, digamos, que la frecuencia con la que los pacientes entraban en el hospital o salían con una sintomatología de desnutrición. Entonces, eso sí que es importante porque nos dio a entender que había un número muy elevado que o entraba ya desnutrido en el hospital o durante su estancia hospitalaria entraba en desnutrición. Entonces, eso puso de manifiesto la importancia que tenía la alimentación en cuanto a lo que era toda esa estancia y el tratamiento que se podía llegar para la persona. Sí que es cierto que a la hora de entrar depende un poco de si la persona que realiza el ingreso pues, puede hacer una valoración, pero en el caso del Hospital de la Paz, por ejemplo, pues se realizan tanto la valoración global subjetiva como un método de cribado que se conoce como GLIM, para identificar, pues, primero, si la persona está en riesgo o no de desnutrición y, por otro lado, en qué grado, si es una desnutrición leve, si es moderada o si es grave. Eso contestándote a las primeras preguntas. Y en cuanto a lo de si no se le da una misma importancia a la alimentación, pues, a ver, estoy completamente de acuerdo con esa expresión porque depende mucho del facultativo y depende mucho de la sensibilidad que tenga el médico o la persona encargada de la unidad de nutrición o de la unidad de endocrinología, que muchas veces son los que lo llevan en el caso de que no haya unidades de nutrición, para poder determinar si la dieta es un parámetro importante a la hora de llevar a cabo el tratamiento o no. Yo personalmente, como dietista nutricionista, evidentemente lo pongo como uno de los principales pilares para el tratamiento de la persona, pero depende mucho del profesional y de la formación y sensibilidad que tenga hacia ese tema. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Siguiente pregunta, hay una pregunta para Romina, que dice, ¿qué diferencia a Healthcare Campofrío de las empresas de suplementación nutricional? Bueno, pues principalmente, como ya dice el nombre, las empresas de suplementación nutricional lo que nos ayudan es a suplementar todas esas carencias nutricionales que a lo mejor con los alimentos propiamente no se podrían conseguir, dada la carencia que pueda tener la persona. Y nosotros en Healthcare lo que nos basamos básicamente es en lo que es la nutrición basal, de textura modificada. Lo que velamos es sobre todo que en esta franja de edad muchas veces lo único que les queda es el acto de comer, porque pues, por sus discapacidades, por sus carencias, por su estado, pues ya se encuentran que no se pueden mover o que tienen poca actividad. Y Healthcare lo que está haciendo es eso, pues que mediante lo que es la ingesta, el acto de comer, aporten todos esos nutrientes y esos valores nutricionales necesarios de la mejor manera y con la mejor palatabilidad para que disfruten de ese momento. Muy bien, muchas gracias, Romina. Para Jaume de Brudilab, formulan la siguiente pregunta. Entre las necesidades nutricionales especiales del colectivo de mayores también se encuentran los micronutrientes como las vitaminas y los minerales, entre otros. De las necesidades de esos micronutrientes, demasiadas veces se piensa poco en ellos porque bastante trabajo hay en solucionar el problema de la desnutrición y conseguir mejorar la calidad de la dieta de este colectivo y sus necesidades más básicas. Es un poquito larga, pero bueno, sigo a ver hacia dónde va. Pero es necesario hacer también el esfuerzo de pensar en ellos, ¿no? Puesto que el déficit de muchos de estos nutrientes que deben sí o sí ser aportados en la dieta están fuertemente vinculados con el hecho de favorecer trastornos, por ejemplo, oculares, como la degeneración macular asociada a la edad, la llamada DAMAE, que los dejan invidentes a una edad muy prematura, afectando intensamente tanto a su autonomía personal como a su calidad de vida. Y la pregunta más concreta es, en relación con este tema, ¿cuál es vuestra opinión basada en vuestra experiencia como especialistas en micronutrición médica? Estás en... Espera. Perdón. Como he dicho al presentarnos, somos una empresa investigadora. Hemos hecho ya, pues eso, unos 30 estudios clínicos publicados y otros 10 que se están haciendo en estos momentos. Y la verdad es que te das cuenta de que hay muchas de estas enfermedades que responden perfectamente a la dieta, ¿no? Por ejemplo, la degeneración macular fue una de las que, a través del estudio AREDS 1, que se publicó en el año 2006, si no recuerdo mal, se llegó a la conclusión de que las altas dosis de vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E
aparte del betacaroteno y el óxido de zinc, pues reducían el riesgo de progresión prácticamente en un 25%, ¿no? de la enfermedad ya activa, cuando la enfermedad ya está activa. Hoy también sabemos, por ejemplo, que hay un déficit generalizado de vitamina D, no solo en España, sino en Europa, y que las que peor lo pasan, las que peor lo llevan son las mujeres. Y ya no hablemos de las mujeres de cierta edad, ¿no? Hasta tal punto que la cantidad diaria recomendada actualmente de vitamina D en España es de 5 microgramos día, cuando ya la Agencia Europea de Salud Alimentaria está preconizando, está proponiendo el subirlo a 15 microgramos diarios, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente imprescindible aportar estos nutrientes para que los pacientes, digamos, se puedan defender, ¿no? De la evolución de estas enfermedades que están prioritariamente sucediendo ya en periodos de senectud. La degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética, etc. Y también, por ejemplo, pues el pigmento macular, que es el filtro biológico que depositamos en los humanos en la retina, como protección frente a la radiación lumínica, que es la luteína y la zeaxantina, que proceden, por ejemplo, pues de la dieta de verduras y de hojas verdes, ¿no? Sobre todo espinaca y acelgas, ¿no? Es fundamental. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto, sobre todo con el triglicérido de DHA, es que no solo tiene una actividad antioxidante muy potente frente a todos los antioxidantes conocidos, sino que además tiene un perfil antiinflamatorio también muy, muy valorable, que puede colaborar con la farmacología en reducir el estado inflamatorio de todas estas enfermedades que lo tienen. Muy bien, muchas gracias, Jaume, por tu contestación. La siguiente pregunta es para Guillermina, de Fresenius Kabi. El doctor Edwin Fernández ha comentado que la sarcopenia es frecuente en personas mayores. ¿Cómo se podría prevenir desde el punto de vista nutricional esta sarcopenia? Bueno, como perfectamente dijo Edwin, es justamente esto, ¿no? La sarcopenia es algo realmente muy frecuente, se ve muchísimo en la consulta diaria y como un poco ya les estuve comentando en mi presentación, prácticamente todos nuestros productos, por no decir todos, tienen un adecuado aporte de proteínas. Y adecuado me refiero a que no es ni hiperproteica en exceso, que pueda generar algún daño, ni hiperproteica para evitar ese déficit, ¿no? Sí tenemos productos normoproteicos y aquellos que son hiperproteicos. En aquellos que son hiperproteicos, realmente tenemos una gama muy amplia, porque dentro de los hiperproteicos tenemos fórmulas que son normocalóricas o hipercalóricas, las tenemos con o sin fibra, inclusive tenemos fórmulas especializadas como para diabetes, tenemos fórmulas oligoméricas para los pacientes con mala absorción o en esa transición de nutrición para entrar en nutrición enteral. Tenemos también fórmulas adecuadas para pacientes oncológicos, hipercalóricas, y todo esto lo digo en general porque es importante poder adaptar la dieta a cada paciente. Cada paciente es un mundo, en la medicina no existen blancos y negros, son todos grises, y lo que tratamos con nuestras fórmulas es adaptarnos a todos esos grises y a todas las opciones de pacientes que se nos puedan presentar. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de ofrecer proteína en módulo. Entonces, si no queremos darle una nutrición completa, porque el paciente por ahí está recibiendo las calorías adecuadas, está recibiendo los lípidos adecuados, pero le falta ajustar solo la proteína, entonces también tenemos esa opción de aportarle solo proteína. La presentación de esta proteína es en polvo, lo cual facilita mucho el consumo de esta proteína, porque este puede ser disuelto tanto en líquidos como en productos semisólidos, y nuevamente esto favorece la adherencia del paciente a este tratamiento con proteínas. Es importante destacar que todos nuestros productos proteicos son sin lactosa y sin gluten, entonces también esto es a la hora de evaluar el paciente y demás, sabemos que cada vez hay más intolerancias, o se están diagnosticando por lo menos más ciertas intolerancias, es importante tener esta información.
Y también les comento que tenemos dentro de nuestra línea una línea financiada y una línea no financiada, la cual la pueden encontrar en las farmacias, es de muy fácil acceso y todas ellas, como les comentaba, son sin gluten y sin lactosa, y es una cosa importante que no modifica ni el olor, ni el sabor, ni la consistencia de los alimentos. Entonces se puede usar con total tranquilidad y normalidad dentro de la dieta del paciente. Muy bien, muchas gracias, Guillermina. Tenemos otra pregunta para Edwin, que habla de la nutrición personalizada y las nuevas proteínas. Son dos preguntas en una, ¿eh? Otra vez. ¿Hasta qué punto cuando nutrimos a las personas con carencias nutricionales tenemos en cuenta el placer que les va a dar comer, ¿no? Que es importante, ¿eh? Comer es importante. Y no da la sensación de que se enfoca la preocupación a cubrir las necesidades nutricionales, pero sin tener en cuenta la palatabilidad del producto. Gracias, Pablo. Veamos, yo me he centrado en la presentación sobre todo para hablar de requerimientos nutricionales, pero no me he metido desde el punto de vista más tecnológico, en el cual ya eso sí que representa un hándicap y un obstáculo. Lo que hay que entender con la nutrición personalizada no es solamente que el producto tenga que ser equilibrado y que presente los micronutrientes o los macronutrientes específicos para un grupo de población determinado, sino que también el sabor se tiene muy en cuenta. Y por lo general, el mayor problema que presentan las empresas es el ver de qué manera pueden combinar de forma equilibrada sabor y composición nutricional. Eso sería ya un paso que habría que ver pues, qué tipo de componentes tendrían mejor para poder desarrollar ese tipo de alimento y, por supuesto, teniendo en cuenta que la estabilidad del producto tiene que ser lo suficiente como para que la empresa no pueda tener pérdidas, porque de nada sirve poder desarrollar un producto muy equilibrado y muy bueno si luego a lo mejor la vida útil es de 5 o 6 días. Eso también es un problema al que se enfrentan todas las empresas y no sé si habrá alguna a lo mejor presente que tenga ese tipo de dudas, pero la respuesta sería que sí, que se tiene en cuenta las dos cosas, los dos aspectos, tanto el sensorial como el de nutrición. Muy bien, hay alguna pregunta más por aquí que veo también para Guillermina. Dice, de un tiempo a esta parte siguen hablando sobre el déficit de vitamina D como posible factor de riesgo de varias enfermedades, entre ellas la COVID-19, ¿no? La pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? El déficit de vitamina D realmente también se viene diagnosticando cada vez más, se está buscando cada vez más, y sabemos que la vitamina D es sintetizada por nosotros, por nuestro cuerpo, a través de la exposición solar, pero tenemos varios factores que están disminuyendo nuestra exposición solar en el día de hoy. Uno de ellos es la mayor utilización de productos con protección solar, que eso sabemos que si hay dermatólogos por aquí van a decir hay que ponerse protector sí o sí, entonces eso es un factor. Y por otro lado, sabemos que los pacientes mayores de 65, por un lado pierden capacidad para producir síntesis de vitamina D, entonces es un factor también inherente a la edad, pero por otro lado sabemos también que acostumbran, sobre todo si están en casas de reposo, acostumbran a tener menos tiempo al aire libre. Entonces eso es un factor que favorece este déficit de vitamina D. Como bien decía en la pregunta, es un déficit que está muy relacionado con varias enfermedades, se busca cada vez más en todas las pacientes embarazadas, en pacientes obesos también se ha visto un déficit de vitamina D, entonces también hay una cierta relación, y hay varios estudios publicados en el último año de pandemia hablando sobre la relación entre el déficit de vitamina D y el COVID-19. En uno de los estudios de los últimos publicados en abril de este año en la revista Nutrients, hizo una comparación entre un grupo que recibió vitamina D desde el momento de diagnóstico de COVID y otro grupo que no fue suplementado con vitamina D. Y se vio que la mortalidad en el grupo que recibía vitamina D fue del 5% en 30 días, comparado con el grupo que no recibió vitamina D, cuya mortalidad en 30 días fue de entre 20 y 30%. Entonces realmente son cifras asustadoras, más allá del COVID en sí, con su mortalidad, que ya la conocemos todo, sino que saber que la vitamina D influencia también en esta mortalidad
es un dato interesante, importante y a tener en cuenta porque es tan simple la dosificación o la administración de vitamina D que es una mortalidad totalmente evitable en ese punto, por lo menos la reducción de esa mortalidad. En ese punto nosotros tenemos la formulación o la presentación de vitamina D en spray, lo cual facilita mucho esa administración. Es una pulverización por día, administra 1000 unidades internacionales por día, lo cual es mucho más de lo que se precisa, entonces aseguramos que esa vitamina D llegue a sus niveles normales o, de ser necesario, se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces es una vitamina que no podemos dejar de lado, que tenemos que estar atentos y que está a nuestro alcance poder suministrarla y tomarla. Muy bien, muchas gracias, Guillermina. Nos queda, yo creo que poco tiempo, 4 minutos para llegar a 1:30. Intentemos ser puntuales, pero antes una última pregunta para Romina de Campofrío. Romina, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son las principales problemáticas nutricionales que os encontráis? Pues básicamente nosotros los principales problemas que nos encontramos, un poco antes el doctor Edwin ya lo ha manifestado, que en función de cada centro, en cada, bueno, sobre todo en cada sitio sociosanitario, pues se le da una importancia u otra. Sí que es verdad que en el tema farmacológico siempre se tiene muy bien definida la pauta, los requerimientos, lo que es necesario, pero muchas veces sí que es verdad que a la persona lo que es la pauta nutricional pues está infradiagnosticada. Es en muchos casos que pacientes que no están diagnosticados de disfagia, que tienen esa tos persistente, que a la hora de ingerir pues no se atragantan, se ahogan y eso pues por desgracia pues no se contempla, no se ve. Y eso supone pues que la persona vaya perdiendo esa apetencia a comer, que le sea un sacrificio. Y bueno, pues nosotros en ese caso sí que estamos observando que quizá deberíamos de hacer un pequeño esfuerzo a diagnosticar, a observar a cuáles son las carencias del estado nutricional de esa persona, porque muchas veces con una buena alimentación, una buena suplementación, podríamos conseguir, y una buena hidratación, una mejoría en esos pacientes independientemente de todo lo que sería la pauta farmacológica. Esto sobre todo sería importante para las personas que están al cuidado de estas personas mayores que hicieran este pequeño cribaje antes de hacer pues, ese ingreso. Muy bien, muchas gracias, Romina. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Edwin, a Romina, de nuevo, a Jaume, a Guillermina por vuestras aportaciones. Yo creo que han sido muy interesantes y estoy seguro que hemos contribuido a mejorar el estado nutritivo de nuestros mayores, que tanta falta hace, y por tanto también a su calidad de vida, ¿no? Que es lo que nos preocupa en la Fundación Unidad de Vida, ¿no? Mejorar el día a día de nuestras personas mayores. Bueno, estamos llegando al final, 2 minutos, Joaquín, estamos cumpliendo en tiempo, así que te paso la palabra como presidente de la Fundación pues para que cierres este acto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a todas y a todos, tanto panelistas, ponente y asistentes. Creo que hoy hemos asistido a una sesión relativamente técnica. Ha sido, yo creo, una alegría para, como ha dicho Pablo, para farmacéuticos, nutricionistas, médicos. Hemos entrado tanto por parte de los retos o problemas como por la parte de soluciones en cuestiones, creo yo, bastante, le diría yo, científicas. Hemos hablado pues, de todos los efectos o de algunos de los efectos que produce el envejecimiento, desde que la pérdida de apetito, la falta de absorción de nutrientes, la disfagia, la necesidad pues, de ingerir proteínas, legumbres, algas, y que nuestros expertos, pues como Romina, de Campofrío, pues nos han apuntado que gracias a Dios pues hay alimentos que son atractivos, que esta falta de hambre y esta falta de ganas de comer pues se puede
solucionar con alimentos con colores, con sabores, con olores, ¿no? que sean atractivos y que permitan además ser ingeridos por personas con problemas de deglución. También hemos hablado de la importancia de la hidratación. Jaime Borràs, de Brudilab, pues a mí, que no soy técnico, me ha dejado un poco helado, ¿no? Por el hecho de que el hecho de respirar, simplemente respirar, nos envejece, ¿no? Y nos oxida, ¿eh? Y nos ha hablado, lógicamente, pues de las soluciones que ellos proponen, especialmente con efectos sobre la visión, de suplementos antioxidantes de la molécula DHA. Y por último, pues Guillermina de Fresenius nos ha hablado pues de una cosa que yo creo que a las personas que ya nos estamos haciendo mayores y que tenemos tendencia a pensar que algún día acabaremos con todos estos problemas, un día no tan lejano, pues que podremos seguir en casa, que no solo hará falta estar en un hospital para poder alimentarnos de forma tanto parenteral como enteral, ¿no? Sin más, recordaros que ahora a las 12 empieza la siguiente sesión, que va a tratar sobre las necesidades de cuidados y apoyos integrales y especializados de larga duración entre las personas mayores en situación de dependencia. Recordaros también que hace falta inscribirse para cada sesión individual, por lo tanto, si quisierais participar en la siguiente, tendríais que haberos inscrito o hacerlo ahora. Y por último también, si alguno tiene interés en recuperar esta sesión que ha sido grabada, pues dentro de unas horas se encontrará en nuestra página web, al igual que todas las sesiones anteriores que se han llevado a cabo. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín.